El Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas y formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y para este episodio nos acompaña Galo Carrión, mentor y amigo del estudio, casi 20 años de experiencia en el campo profesional del diseño y la academia, graduado con honores de la Universidad de la SUAY, profesor de la Universidad de Cuenca y tiene una maestría en Visual Communication Design, ya nos va a contar un poco de eso después. Y su interés principal en la actualidad es la visualización de datos y la interacción. Y ya pues, el escenario es todo suyo. Chuta, qué digo. No sé qué voy a decir. Solo siga conversando como estábamos hace rato. Sí, esos son mis intereses en realidad últimamente. Es como que siempre han ido cambiando desde el diseño. Al principio creo que tenía mucho que ver más con usar la compu bien. No sé si como saber utilizar bien como una herramienta de verdad. Y ha ido evolucionando hasta últimamente ya centrarse más en, entre comillas, el design thinking. Y ya específicamente para mí, que es una pregunta de probablemente el último mes y una decisión, es como, bueno, quiero dedicarme a la visualización de datos y también quiero dedicarme a cuestiones que tienen que ver más con interacción, no necesariamente interacción de páginas web o de aplicaciones, sino probablemente interacción ya con en espacios abiertos, cómo funciona la interacción en un parque, como el Parque de la Madre, cómo funciona la interacción con las escalinatas, pero no solo en términos de arquitectura, ¿no? Sino también qué pasa si introducimos ahí cuestiones como, no sé, como esculturas o videos o cuestiones interactivas proyectadas desde la computadora y que interactúan con la gente, ¿no? Ese es como, a que vean que a esta edad uno todavía está dudando, ¿no? Dice que bestia ya. O sea, digo, uno pensaría que a los 41 años uno ya tiene clara la cosa y en realidad es una búsqueda así como constante. Probablemente en 5 años cambie nuevamente, quién sabe. Muy bien. Dale, pues amigo, yo. Y entrando en el tema que no lo presentaste, pero es el usuario en la experiencia. Y no presente, es el usuario y la experiencia, el tema de hoy. Y de ahí sale en el texto. Y centrándonos un poco, para usted, ¿qué es diseñar en la actualidad? En el contexto. Ha cambiado el término, que habla un poco de eso, creo. Una buena pregunta. Bueno, yo decía que el diseño ha cambiado para mí, ¿no? Como le veo, pero probablemente siempre ha tenido que ver con esta cuestión de, así me voy a poner medio académico, es como el diseño es una disciplina orientada a la solución de problemas. Entonces, eso es como una cosa bastante genérica porque la idea es que esa definición incluye a todos los diseños también, ¿no? Entonces, el diseño de modas soluciona problemas desde el diseño de modas y que tienen que ver con el diseño de modas, ¿no? Obviamente, eso no quiere decir que simplemente se va a restringir a eso, o el diseño de interiores también, ¿no? El diseño de interiores soluciona problemas que tienen que ver con la habitabilidad del espacio interior, con la circulación, con la puesta de servicios. El diseño gráfico soluciona problemas de comunicación visual, ¿no? Pero yo creo que siempre, o sea, ya leyendo y la experiencia un poco me ha hecho de alguna forma ver esta cuestión que es igual, súper personal, que tiene que ver con eso, ¿no? Con solucionar problemas de una forma específica, que tiene que ver con eso que nosotros llamamos la creatividad. ¿Qué es esto de la creatividad? Es cómo yo puedo innovar, ¿no? Y cómo voy innovando con esta forma de pensar visualmente y eso de andar siempre con una libretita dibujando, porque siempre estoy pensando cómo se pueden solucionar o visualizar problemas también, ¿no? O sea, para solucionar una cosa primero yo tengo que visualizar, y en eso los diseñadores en general también es como que son especialistas, ¿no? Si yo estoy pensando en cómo resolver un problema de diseño web, seguramente estoy boceteando en bocetos pequeñitos de pantallas de cómo se va a ver en una computadora de escritorio o en una app o cosas así. Pero si es una cuestión de diseño de moda, seguramente estoy haciendo lo mismo, ¿no? Tengo una libreta para repensar el problema y también ir planificando la solución. Entonces esa es la forma específica en la que los diseñadores solucionan los problemas. Entonces creo que eso es en general, y que de alguna forma
que tiene que ver un poco más con la pregunta, es a lo que el diseño se ha ido o se va enfocando más hoy en día, ¿no? Porque el diseño ahora, con esto del design thinking, el diseño está en las empresas, está formando parte de la economía, forma parte de cuestiones que tienen que ver con la innovación, está en la educación también, así como con nuevas formas de solucionar problemas de la actualidad, porque una de las cosas que se dice también es que desde la ingeniería todo esto ya está bastante bien solucionado, ¿no? Los teléfonos, las computadoras, los autos, un montón de cosas, pero desde el otro lado, desde lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, las cosas tienen que repensarse, ¿no? Justo hoy día leía un artículo que tenía que ver con Facebook, y le hacía una comparación como cuando salió la tele, que decía que es una caja llena de tonteras, ¿no? Entonces, este artículo lo que decía de Facebook es que es tiempo de dejar Facebook y ponerse a aprender algo. Entonces, esa idea de que sí, está bien diseñado, ha logrado que nos conectemos, pero bueno, es hora de ir un pasito más allá. ¿Qué podemos hacer? Porque al parecer tiene un montón de cosas buenas, pero también tiene un montón de cosas malas, ¿no? Como que... Y, o sea, justo ahora con las cosas que estaba hablando de en qué se encuentra el diseño así en la actualidad, yo sí tengo como que este cuestionamiento de debe cambiar un poco el término, cómo se define desde la academia el diseño. Por ejemplo, esto de ya no es diseño gráfico, sino el diseño gráfico es parte del diseño de comunicación visual. Es un punto de vista, no digo que sea una verdad, pero debe ser esa la formación que reciben, por ejemplo, quienes están interesados en esa área, como que la carrera debería llamarse diseño de comunicación visual. Y otra duda que me saltó así mientras hablaba era, esto, ahora el mundo se mueve así tan rápido, ¿no? Que como que ya las reestructuraciones de mallas curriculares o las cosas de empleo están volátiles todo el tiempo, siempre está cambiando. Es como, no sé, digamos que ya conseguimos que exista una reestructuración en la malla, que recientemente hubo, ¿no? Se va a abrir una nueva, creo. En 2016 creo que se aprobó. Claro, esa es como que la nueva y... Chuta, ya en 2 años, 3 años ya pasaron un montón de cosas y hay que reestructurar de nuevo. No sé, ¿qué piensas de eso así como...? O sea, creo que es verdad lo que vos dices, y por la misma razón creo que no nos deberíamos centrar tanto en si es diseño gráfico o diseño de comunicación visual, sino en realidad qué es lo que estás enseñando. Todo. O sea, y de pronto lo que estás enseñando debería ser lo que vos estás diciendo, es como reflexionar o como ser incrédulos de lo que está pasando, ¿no? Es como, que son otras cosas, así como ya que los niños que están entrando hoy en la escuela seguramente van a terminar en un puesto de trabajo que no tiene nada que ver con lo que aprendieron durante toda su vida, y que tiene que ver con el trabajo en equipo, con solucionar problemas, que tiene que ver con la creatividad. Tomen en cuenta que, bueno, aquí pasará un poco más de tiempo, pero en otros lados ya se está hablando de la crisis que va a generar la inteligencia artificial. ¿Cuántos trabajos nos va a quitar, ¿no? Entonces, ¿qué trabajos nuevos se van a necesitar ahí, ¿no? Porque probablemente, si le vemos como una amenaza, vamos a estar complicados, pero si le vemos como una oportunidad, puede ser un lugar... esta época que se viene puede ser un lugar súper chévere para vivir, porque probablemente, no sé, digamos que todo sale bien, y espero de corazón que todo salga bien con la inteligencia artificial y no necesitemos trabajar, pero alguien va a tener que diseñar esos espacios donde no tienes que trabajar y tienes que dedicarte al ocio, por ejemplo. O sea, que el ocio sea, no sé, que en estos espacios de ocio generes comunidad, que seguramente si hay gente que no tiene que hacer nada, habrá problemas de droga, ¿cómo hacer que esas cosas no pasen, ¿no? O sea, es como... Está bueno también pensar que puede haber un lado positivo de todo eso, ¿no? Entonces, va a haber una generación de personas que no se ocupen, no porque sean inútiles, sino porque ya no tengan qué hacer. Y esto a la vez nos va a llevar a... Estamos pensando en cómo vamos qué tareas les vamos a dar a las máquinas, pero tal vez en el futuro, no sé, va a haber asesorías de qué tareas les vamos a dar a las personas que ya no van a tener que hacer. Claro, sí, o sea, un poco de eso se trata. Es como, si tienes a alguien un robot que te va a dejar cosas en la casa, o que puede hacer tus tareas de la casa, pues, ¿qué vas a hacer vos? Claro. ¿No? Y qué vas a hacer vos que sea como satisfactorio también, ¿no? Porque no es que, yo le voy a cuidar a mi hijo, pero en realidad nunca
planeé dedicarme a eso porque no me siento que sirvo para eso, sino lo mío fue escribir. No, es como... Sería chévere que esa sea la oportunidad para que la gente haga esas cosas, ¿no? Y seguramente, y hay un montón de cosas que tienen que ver ahí. Hoy estaba leyendo ahí un autor que yo le sigo mucho, que es de John Maeda, y él está haciendo el reporte del 2018, el diseño tecnológico y de diseño del 2018. Y dice que una de las formas de mejorar la equidad, por ejemplo, que va en esta línea, que no solamente estamos hablando ya de cosas súper avanzadas de inteligencia artificial, sino cuestiones tan simples como el teletrabajo, ¿no? Cómo el teletrabajo puede ayudar a eliminar la inequidad, ¿no? Porque eso significa que yo no tengo que vivir cerca de un lado para poder acceder a ese trabajo. Simplemente tengo que estar calificado, digo simplemente, ¿no? Pero hay dos cosas. Pero es como, bueno, yo quiero trabajar en Nueva York y estoy calificado para eso, y hay una oficina que tiene teletrabajo. Dale. Es un chance, es una oportunidad para mí. Ajá. Y justo ahora que estábamos hablando de cómo van cambiando estas notas profesionales, de que, no sé, bueno, ya vamos a poner la imagen ahí en el video final, pero lo de los niños, ¿no? De que como que empiezan una educación y que después el espacio de trabajo que van a tener no es para nada el mismo. Y hay una escuela carísima en San Francisco en donde los niños lo primero que hacen el primer día de clases es construir una silla. A los 8 años están construyendo una silla, es el primer problema que tienen que resolver. Y como que empiezan haciendo el cubo, que es pesado, que no es cómodo, y pasan a hacer esta de aquí, que ya tiene como que las 4 patas, y ya llegas hasta tener una espalda, ¿no? Y todo en el contexto de los proyectos, como que los pelados desde jóvenes, así desde chiquitos, empiezan a entender que la educación tiene que ir hasta esta onda de trabajar multidisciplinariamente en equipos, resolver un problema. Parece como que bacán. Y la otra, lo que acabo de decir del teletrabajo, hay una iniciativa, bueno, en Udacity, por ejemplo, ellos te ofertan una nota que son los credenciales. Es como que yo te doy un credencial para aprender, no sé, si es que vos quieres saber el SEO de Google, estas cosas estoy diciendo en una conferencia que vi recién. Vos quieres aprender del SEO de Google, así es como si quieres aprender el SEO de Google, tienes que hacer una maestría en marketing. No, pues, o sea, solo quiero aprender eso. Y ellos te dan esto como que no te voy a dar una maestría, no vas a estar como que en enseñanza a los 2 años, 3 años, yo qué sé. Pero te garantizo que vas a aprender esto y que, o sea, que lo que después te puedes desenvolver profesionalmente en estos espacios que mencionas, como, está bacán. ¿Qué va a pasar ahí también con la educación? ¿Qué es como que a dónde vamos a llegar? Alguna vez hablábamos, creo, de probablemente en ciertas carreras se deba solamente como que armar una, ¿cómo sería? Como una parte, como un técnico. Tecnológico. Claro, como un tecnológico en donde... Eso también conversamos con Daniel, era como, en vez de vos estudias, digamos, los 5 años, pero marca una diferencia de dónde estás tú como diseñador por un montón de cosas. Vean el primer episodio si quieren saber más de eso. Pero hay la otra diferencia de quién eres si es que te preparas 2 años en la parte técnica, en utilizar bien las máquinas, en hacer esas propuestas bien, o lo que sea, es como, no sé, continuamos. Y desde ahí, no sé qué piensa, que sigamos hablando de esto, de hacia dónde estamos yendo profesionalmente y todo. O sea, creo que es una buena época para diseñadores si reflexionamos sobre eso, porque ese design thinking que era un poco la promoción en Facebook de esto, es el genuino, el que digo yo que es el no verdadero. No se dejen engañar por el otro. Es esta idea de... para mí design thinking es cómo los diseñadores ven el mundo, ¿no? Cómo entienden el mundo y por lo tanto cómo solucionan los problemas, que eso vendría siendo como la epistemología del diseño en palabras pomposas, ¿no? Es como cómo entendemos el diseño, ¿no? Y la forma en la que entendemos los diseñadores el mundo es una forma bastante práctica, ¿no? Esa es la parte interesante y que tiene que ver con esta idea de yo dibujo para equivocarme, por ejemplo. O sea, dibujo para probar que una idea está mal y que por lo tanto tengo que hacer otra idea, ¿no? Y puede ser que dibujo una idea que está bien y después dibujo otras y regreso a la primera, ¿no? Entonces, esta idea de ser prácticos, ¿no? Este enfoque que tiene diseñador de ser práctico. Cuando digo diseñador, además estoy hablando de un montón de disciplinas, ¿no? Incluidos los arquitectos. Después regreso a los arquitectos, por alguna razón tengo que regresar después. Pero los diseñadores tienen esta forma de pensar, ¿no? Son súper prácticos. Y es como todo el tiempo están reflexionando sobre lo que hacen y aprendiendo de lo que hacen, que es
una cuestión súper chévere porque te permite ver las situaciones de la vida como, no como problemas, sino como cosas que tienen que pasar y tienes que solucionar y ya, sigues para adelante. ¿No? Entonces, esta idea de la educación basada en proyectos, donde tengo que yo hacer mi banco y eso es chévere porque seguramente la gente está ahí, por ahí está aprendiendo no solo cosas manuales, ¿no? que son cosas que son súper interesantes y que son, creo que, súper útiles en la vida, pero por ahí también está aprendiendo matemáticas, ¿no? Claro. Que para la mayoría de la gente resulta que es súper complicado, es un dolor, aprender matemáticas, pero resulta que si le ves para qué sirve y le encuentras la aplicabilidad, enseguida seguramente es gente que le va a gustar, ¿no? Sí, claro. De ley que ya te interesas, ya te fuerzas a aprender. Hay un tema, volviendo a esto de la inteligencia artificial, que va a reemplazar trabajos. Como diseñadores, ¿crees que vamos a llegar a esa etapa en la que nos pueda reemplazar a nuestra profesión? Probablemente sí. No sé. Pero hay algunos autores que ya no hablan, no sé si es que, no sé todavía cómo ponerle, si es que son críticos del design thinking o en realidad es como simplemente es otra forma de ver y hablan de diseño computacional. ¿No? Entonces, esta idea de diseño computacional tiene que ver con cómo generar procesos algorítmicos que solucionan problemas de forma incremental. O sea, ya me puse nerd. La idea sería, bueno, ¿cómo soluciona el problema de la basura en Cuenca? Es un problema que no se va a solucionar de hoy para mañana. Claro. Pero la idea, en este caso del diseño computacional, es cómo yo diseño un proceso que, siendo el mismo, se repite en el tiempo, y no mañana, pero sí en un año, Cuenca va a ser una ciudad completamente limpia. O sea, esta idea ¿por qué se llama diseño computacional? Porque está basado en cómo damos órdenes al computador, ¿no? Yo para sacar la raíz cuadrada de un número, no le puedo, la forma fácil es decir, le saque la raíz cuadrada de este número, pero en realidad detrás está un programa que está probando números, ¿no? Que dice, bueno, la raíz cuadrada de 4 no es 1, ¿por qué? No me da, bueno, va probando números hasta que le acierta. Entonces un poco la idea es esa, ¿no? Porque así se escriben los programas. La idea sería esa, cómo yo diseño un proceso que se vuelve un algoritmo para lograr algo, que podría ser el caso, este ejemplo que les digo, que es tener una ciudad limpia, o el otro podría ser tener una cultura de innovación dentro de una empresa, ¿no? ¿Cómo hago que mi empresa sea innovadora? Para que su empresa sea innovadora usted tiene que hacer estas cosas, ¿no? Y no es que mañana van a tener, no sé, las gafas de Google, sino después de cierto tiempo todas las acciones van a ser o van a tener un componente de innovación porque están pasando cosas, ¿no? Esas cosas no se decretan. Inclusive esta idea de tener cultura de innovación es un ecosistema complejo y grande, ¿no? Seguramente no tiene que ver únicamente con la empresa, tiene que ver con muchas más cosas, como contrato, cómo les recibo, cómo les despido, claro. O sea, qué les ofrezco, ya no es una cuestión de bueno, ¿y usted quién es? ¿Dónde están sus credenciales para que trabaje aquí? Sino, bueno, si usted viene a trabajar acá, yo le ofrezco esto también, ¿no? Seguramente voy a traer gente que es valiosa y es la gente que quiero, ¿no? Entonces, esta idea de el diseño computacional, probablemente, o sea, pensar que la inteligencia artificial no va a llegar a ciertos campos es como, creería que es arrogante, ¿no? Claro, de ley es arrogante, sí. Es lo mismo que pensar que la creatividad es un don únicamente de los diseñadores. Creativos son un montón de personas en diferentes disciplinas, pero los que deberían ser, los que deberían tener claro cómo funciona la creatividad son los diseñadores. O sea, ese sí es el dominio del diseñador, sobre todo el diseñador que fue la U, ¿no? La reflexión sobre cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Hay un tema ahí que, no sé, yo siempre le intento ver este lado positivo a la inteligencia artificial, es con el ajedrez, que hay el ajedrez freestyle, que, claro, el campeón de ajedrez se enfrentó a la computadora y perdió, ya. Pero ahora el freestyle es jugar ajedrez con la ayuda de la máquina y la persona con la ayuda de la máquina le ganó a la computadora solo. Entonces podría ir ahí la referencia de ayudarnos para... Claro. Si todo sale bien. Claro, si todo sale bien. Claro, y en teoría esa es, ¿no? En teoría ese es... Claro.
ese sería el objetivo, es como mejorar esto que tenemos ahora, ¿no? O sea, no debería tener otro objetivo. Si todo sale bien. Claro, no va a salir No, bien. si todo sale bien. Y me hace acuerdo de una cosa que una vez salió en la BBC hace un par de años que decía que había un programa, o creo que ya estaba funcionando, abejas robóticas para polinizar, porque hay toda esta como crisis de que se están muriendo abejas Hijo pucha, en Black Mirror. Europa, que tiene que ver con esto de Black Mirror que salió ahora el último. Bueno, pero sí. bueno, el titular era como abejas robots. ¿Qué puede salir mal? ¿No? Es decir, como, puede salir mal un montón de cosas. Muchas, Bueno, eso sí. pero bueno, probablemente nos podría ayudar a superar ciertas etapas complicadas también, a las que estamos llegando por... hay un libro que se llama Hello World también, que dice que muchas de las cosas que están pasando ahora son culpa del diseño también, ¿no? Desde diseño comercial, de diseño que lo que busca es que la gente me compre cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces probablemente creo que esa es una oportunidad, ¿no? Sí, es una oportunidad. ¿Y qué fortalezas desde todas estas conversaciones medio densas que hemos tenido, así como, bueno, no chéveres, pero qué fortalezas debemos construir como diseñadores ahora? ¿En qué debemos estar como mejor preparados? ¿A qué cosas debemos apuntar dentro de nuestro campo profesional? O sea, ¿cómo nos vamos preparando para eso? Para que no te llegue de sorpresa y pase lo que comentaba Jova de, bueno, van a haber, no sé, profesiones o cosas específicamente en el diseño que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, que nos coja de sorpresa y sepas, bueno, estoy preparado para esto, voy a proponer esto, hacer esto. En ese campo de la inteligencia artificial creo que es complejo porque sería un diseñador ingeniero o alguna cosa así, ¿no? Pero, claro, sí. Pero hay cosas más alcanzables, creo que serían como las primeras que hay que hacer, es un diseñador que está más enfocado en los procesos. Ah, sí. Un diseñador que sabe mucho más dentro de esta cuestión del proceso de diseñar, qué métodos y herramientas son buenos para desarrollar qué productos, ¿no? Porque si no, básicamente lo que hemos tenido, inclusive hoy había una publicidad en Facebook de un instituto que enseña diseño gráfico y fotografía y un montón de cosas, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso? ¿Cuál debería ser la diferencia entre eso y la universidad? ¿No? Y para mí la diferencia es que un diseñador no es el que hace afiches y no hace páginas web, ¿no? Sino sabe qué herramientas usar, qué método utilizar para hacer páginas web que garantizan que los productos tengan calidad. O sea, porque no se trata de saber únicamente utilizar software, no, Dreamweaver o WordPress o lo que ustedes quieran, sino de saber cómo llegar finalmente a la parte última, pero garantizando que contenido, ubicación, hay un montón de teorías ahí detrás que ya están como olvidándose por esta sobrepresencia de las computadoras también. Yo sé usar WordPress, yo puedo hacer una página web, ratitos, como qué tipo de página, qué contenido, a quién se dedica, a quién se va a enfocar usted, ¿no? Por ejemplo, todas estas cuestiones de la experiencia de usuario es como, yo puedo ponerle un widget de la temperatura que está ahorita en Azogues. Bueno, pero ¿quiere el usuario ese? ¿El usuario necesita eso? Claro, no sé. Es decir, sí, el usuario necesita saber la temperatura. Sí necesita saber, pero no ahorita. Si es un turista seguramente necesita saber, decir, bueno, usted se va a ir en julio, la temperatura más o menos está entre este rango, hay un 70% de probabilidades que llueva, o sea, como es diferente a usar widgets, a saber cuándo usar esos widgets y por qué, ¿no? Y la otra es que tiene mucho que ver, de pronto incluso tiene que ver con cuándo suelto y le doy el poder también a la audiencia, ¿no? Para que él administre su contenido también, ¿no? Sí. Y ya desde un lado de la academia, cuéntenos los aciertos o desaciertos de las mallas curriculares actuales o de las que se están proponiendo ahora en nuestro campo. A ver, creo que dentro de los aciertos está el renovar, ¿no? El que hay que cambiar, que eso normalmente no pasaba, ¿no? Ahora esta idea de que hay que cambiar las mallas creo que duran ahora 5 años, sí. O sea, es totalmente un acierto, para bien o para mal, esa idea de que hay que repensar y reflexionar y decir, bueno, esto hay que cambiar porque hay que cambiar, por ley hay que cambiar, sí nos da el chance de
vamos a repensar y vamos a ver y evaluar qué estaba pasando. Eso ya es un acierto. El desacierto de pronto es pensar en que tenemos que esperar, en este caso, digamos que se aprueba ahora, son 5 años, hasta el 2023, pensar que la nueva malla se diseña en el 2023. La nueva malla debería estarse diseñando ahora, ¿no? Y la malla que vamos a usar hasta el 2023 debería haberse diseñado pensando en el 2023, ¿no? Sí. Cuando estemos hablando ya de cosas comunes o cuestiones del día a día, de realidad aumentada, no sé, estaba viendo... pensando en el 2028. Sí. Claro, o sea, la idea sería esto, que siempre estamos como atrás, ¿no? Esto que vos decías, que los cambios son tan rápidos ahora, serán tantos cambios que como quieras, la malla siempre va a estar yendo un poquito atrás. Claro, va a tener sí. Hay menos flexibilidad dentro de la academia, que no debería ser así, que por ejemplo, de pronto aquí, en el estudio, entonces, oye, ¿sabes qué? Salió un nuevo libro, compremos. El proceso dentro de las universidades para hacer ese trámite de comprar un libro es complicado. No se piense en la idea de, oye, cambiemos esta materia, completamente esta materia porque está mal enfocada. Claro. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y después hay que buscar a las personas adecuadas y otras cosas. Entonces, como creo que ahí tiene sus dos lados, pero finalmente sigue siendo una oportunidad, ¿no? Bacán. Bueno, es que me quedé con algunas preguntas de lo de Maya, pero volveremos a eso. Quisiera que ahora como que nos enfoquemos un poco más en... Hay una pregunta. ¡Wow, audiencia! ¡Gracias! ¿Cuál es la pregunta? Hablen, no más. No hay problema. Vale, vamos a poner aquí la pregunta. Que... Sí, o sea, igual todos saben que hay más gente atrás. Mándame por WhatsApp. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... ¿Cómo pueden luchar los estudiantes de diseño contra el diseño mediocre que tiene planteada la gente en la ciudad de Cuenca? ¡Hijo de pucha! La polémica, bien, ¿ah? ¿Cuántos minutos vamos? Hermano, dice... Este libro de Hello World es de una autora que ahorita no me acuerdo el nombre, pero justo hoy estaba leyendo un artículo donde ella decía que el primer paso es ese. Hay que hablar sobre el diseño malo. No solamente que hay que hablar sobre el diseño bueno, sino en realidad hay que hablar sobre el diseño malo y las consecuencias que tiene. ¿Allá? Entonces, en este caso, mediocre probablemente es un término subjetivo, creería yo. O sea, no, yo diría que es subjetivo porque, bueno, ¿qué es diseño mediocre? ¿Qué es un diseño malo y qué es un diseño mediocre? Probablemente está como en esa categoría, ¿no? Y esta idea de solucionar problemas del diseño tiene que ver con hablar más bien de un diseño apropiado. Adecuado a un contexto específico en un tiempo específico, ¿no? Entonces, esta idea de mediocre, de pronto estamos hablando de calidad estética, ¿no? Sí. Pero de pronto en realidad el diseño no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con esta otra cosa de qué es apropiado ahorita, ¿no? Y que si nos ponemos a pensar así, probablemente vamos a ver que hay un montón de cosas que serían fáciles de resolver porque ya se hicieron en otro lado y no se hicieron aquí y podrían ser apropiadas. Ojo, no estoy diciendo podrían ser apropiadas, pero no se han hecho aquí, ¿no? Y hay otras cosas que, por más que hayan funcionado en otro lado, no son apropiadas por aquí, ¿no? Entonces, lo que dice la autora esta es que lo primero es que hay que hacer y hay que hablar. Y hay que hablar no solo del diseño malo y decir el mediocre, sino de las consecuencias del diseño mediocre, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ponerse a pensar en diseñar la papeleta de votación. Es buenazo ese ejemplo. O sea, o las consecuencias que tiene el diseño de la papeleta de votación tal como está. Está favoreciendo a alguien, está favoreciendo alguna lista, está fomentando la participación democrática o no lo está haciendo. No sé, hay ejemplos de eso, hay ejemplos de cosas malas que han pasado. Creo que es la elección de Bush en la Florida, donde un montón de gente votó por el Bush sin saber que estaba votando por él. Claro. Cosas así, ¿no? O inclusive hay un ejemplo que siempre pongo en clases, esta idea de el 9/11 le dijeron al Bush hay amenaza de que haya un ataque y la probabilidad de que pase esto es alta, pero era un documento de texto, una carta común, ¿no? Entonces, y hay un diseñador que hizo el rediseño de esto y decía, bueno, primero rojo 9, probabilidad alta, rojo peligroso, ¿no? Que pase que
así como súper jerarquizado, qué es lo que un presidente que lee, no sé, 100 documentos diarios tiene que ver para tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, esa idea de hablar de cuestiones más apropiadas de las consecuencias del diseño malo probablemente es mejor, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas, libros, señalización, páginas web también, ¿no? O sea, toda esta cuestión de las páginas web, el Facebook, todos los datos que están almacenados en nuestros celulares y que nos podrían servir para hacer un montón de cosas buenas y no necesariamente para vendernos más cosas, ¿no? Bacán. Creo que lo importante, lo primero es hablar sobre eso, ¿no? Y probablemente hablar en los términos correctos, que es lo que decía. No sé si mediocre sea correcto, probablemente es mejor apropiado, ¿no? Ahí tenemos que pensar en el contexto, en la gente, en los usuarios, en las consecuencias que tiene. Creo que esa sería la primera forma, ¿no? Y la otra es como, hace un mes o 15 días acabo de decidir que voy a especializarme más en cierta área, y esta idea de, bueno, no, en el diseño todo el tiempo hay que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, probablemente también esa idea de ser menos arrogantes también, ¿no? Probablemente son etapas por las que hay que pasar como ciudad, como colectivo, como diseñadores, aquí ahora. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Estamos ahí. Pregunten nomás. Ahora, bueno, ya centrándonos más en estas cosas de los servicios en UX, en el diseño de servicios, la investigación, el diseño y demás. ¿Qué piensas del mercado local desde esa perspectiva? ¿Está preparado para estos? Mercado local puede ser medio Cuenca o puede ser del país, pero no sé, como que se está dando, hay campo en eso, va a suceder. No sé. Parece, bueno, a nivel nacional está pasando lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Es más fácil vender estos servicios, llamémoslo así, de design thinking, claro, en empresas que no tienen nada que ver con diseño, que a la gente que en realidad le debería interesar, ¿no? Primero. Después, probablemente es algo que hay que empezar a explotar, y seguramente los clientes van a empezar a necesitar todo eso. Y por lo tanto es como una oportunidad, ¿no? Gente que está vinculándose recién al campo, probablemente es una buena oportunidad, porque tarde o temprano va a pasar. Claro. Eso es como, yo diría que es casi como una gravedad, es una ley. Si ya está pasando en algunos lados, por ejemplo en Colombia está pasando, en Argentina está pasando, en Perú está pasando, cuestiones que se van centrando ya en el diseñar la experiencia, ¿no? No estoy hablando solamente de aplicaciones, estoy hablando de lugares en donde, incluso en términos económicos, como profesionales, si lo que les interesa es ganar la bola de plata, hay la bola de plata, ¿no? Por ejemplo, salud, diseño de experiencia de usuario en el ambiente de la salud, ¿no? ¿Cómo hago yo que la experiencia de los pacientes, de los clientes, sea una buena experiencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con que todo sea bonito y esté diseñado y un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con otras cosas que son bastante subjetivas también, que tienen que ver mucho con la audiencia y que hay que saber investigar eso, ¿no? O por ejemplo, cosas por las cuales no termina de despegar la banca electrónica aquí. No. Me pasa así como una aplicación de un banco que me pide acceso a mis fotos, de mi contacto, no sé qué, resulta que sí necesita, pero nunca me dijo que van a necesitar esos permisos. ¿No? O que cada vez que le doy atrás sale de la aplicación, cuando en todas las aplicaciones está funcionando diferente. Es como todas esas cosas generan en los usuarios una especie de frustración que hacen que no se vuelva a desgastar en eso, ¿no? Que digan, no, yo no voy a abrir esa aplicación, ya no vuelvo a abrir, o hago en la compu, ya no voy a hacer en el teléfono, o me voy directo al banco, hago fila de media hora y ya está, ¿no? Entonces creo que ahí hay un buen campo para empezar a trabajar en eso. Todavía no está pasando, creo que al menos en cuenta es que todavía no está pasando. ¿Por qué? Porque también es difícil de venderle, ¿no? Tomen en cuenta que lo que está pasando ahora es como, en lugar yo de venderle esto como producto final, lo que le voy a vender es este proceso del que estoy hablando. Entonces, le vendo un proceso que garantiza que su experiencia de usuario o la experiencia de usuario de sus clientes, de sus usuarios, sea buena. Entonces hay también de pronto un poco de inexperiencia en saber vender esos servicios, hay un poco de experiencia en comprar esos servicios cuando el diseñador no es capaz de mostrarle algo tangible también, ¿no? Entonces, como hay un poco la pregunta es también, los diseñadores tienen, si quieren empezar a vender eso, tienen que
empezar a entregar productos que son tangibles como hitos dentro de un contrato que tenga un cliente, ¿no? Pero eso va a pasar porque sí, o sea, es imposible que no pase. En algún momento los usuarios se van a dar cuenta que los bancos son iguales, que los hospitales son iguales, que todos les tratan igual, y la gente las marcas o estos servicios van a empezar a querer diferenciarse. No sé. Pero sí estamos medio... no sé qué piensas sobre en qué punto estamos nosotros como país al respecto de otros países, porque yo sí, o sea, pienso también que va a suceder, pero mi perspectiva mala es que, no sé, el país sí está como que bastante atrasado, ¿no? Justo hoy estaba en un espacio y nos daba un ejemplo este profesor de, no sé, Colombia nos lleva 20 años, que Perú nos lleva 5 años, que no sé qué, o sea, como que estamos atrás. La perspectiva positiva de esa persona era que, bueno, o sea, esa es una oportunidad. Alguna vez también nos decías como, lo bacán de estar en esa situación dentro de este espacio es que vamos a ser los primeros en hacer ciertas cosas, va a haber la oportunidad de innovar, de hacer varias, pero estamos muy atrasados, ¿no? O sea, sí, estamos atrasados, como en un montón de cosas en realidad, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta, no sé, o sea, Colombia nos lleva 20 años y en Europa hay un buró, o sea, en Europa hay un buró de diseño de servicios para el sector público. O sea, imagínense, toda la Unión Europea sabe que eso es importante. Imagínense cuánto tiempo estamos hablando de diferencia para que pase eso aquí en la región, que en realidad nos preocupe los servicios, porque los gobiernos ya se dieron cuenta también que eso significa ahorro de dinero, ahorro de recursos, estoy hablando de recursos, de que si yo puedo diseñar unos buenos servicios en línea, significa que yo no me tengo que movilizar. Claro. ¿No? Significa además que alguien puede vivir en Tarqui y puede acceder a esos servicios, que tiene que ver con equidad también, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas están pasando en Europa. Europa está súper adelantado en eso, ¿no? Y el Reino Unido también, ellos tienen como el consejo de diseño, ¿no? Del Reino Unido. Ajá. Entonces, hay cosas que son como ya se han vuelto mucho más como políticas de Estado, ¿no? Con políticas gubernamentales, incluso regionales, y sí nos están, o sea, sí estamos atrás, ¿no? Pero en algún momento va a tener que explotar, porque un poco lo que está pasando es que lo que está pasando aquí es como todos tienen ese mismo servicio, o sea, todos nos brindan ese mismo servicio que por lo general en Ecuador es malo. Sí, bueno, así como, hay que aceptarlo. O sea, te vas a una papelería y dice, ¿tiene plastilina? No hay. Y vos le dices, no, esa de ahí, o sea, esa que está ahí. No saben dónde está. Vas a un lugar de música y pides por una canción y bueno, no sabe de qué estás hablando, o en restaurantes o cosas por el estilo. Entonces, cuando solo uno de ellos, ¿no? Solo una papelería o solo un restaurante empiece a cambiar esas cosas, al resto no le va a quedar otra que seguir atrás. Va a ser una cosa, pero adaptarse a morir. el efecto Cafenet. El efecto Cafenet. Todo el mundo va a querer tener un Cafenet. Todo el mundo, y aquí va a ser peor, va a ser como, o sea, peor, de más grave, de más contagioso, diría, porque se van a dar cuenta que están atrasados y están perdiendo tiempo en no hacer esas cosas. Uh-huh. Bueno. O que están perdiendo plata, ¿no? Como en ciertas industrias, ¿cómo puedo yo demorarme un año en desarrollar un producto, poner una pantalla táctil y cuando ya esté en el mercado darme cuenta que no está funcionando esa pantalla táctil? Ah, sí. Porque no hice pruebas de usuario, porque no me enfoqué bien, no hay una frase chévere de esto, ¿no? Que decían que el usuario no tiene los mismos intereses que en este caso el cliente del diseñador, ¿no? Y lo que nosotros como diseñadores tenemos que hacer es entender al usuario, porque si el usuario tuviera los mismos intereses que tiene mi cliente, por ejemplo, en desarrollar un producto, no sería el usuario, sino sería la competencia de mi cliente. Claro. Es como... Sí. Son dos mundos completamente diferentes. Cuando alguien a mí me contrata, él quiere que le haga una cosa para estos usuarios, pero lo que los dos quieren son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y la idea es que si tuvieran los mismos intereses, él fuera competencia de él, y no son competencia. Él está brindando un servicio, está ofertando un producto. Y con esto de qué puede hacer Cuenca o qué puede hacer el país para llegar a
estos, no sé, nuevos niveles como Europa? ¿O qué plan se puede aplicar? ¿Desde dónde podemos atacar? Ahora que dices país, yo creo que hay un poco, ese es mi punto de vista, es como el hecho de que el Estado tenga, que los municipios tengan ciertos servicios a su cargo, es no solo es la idea de ofertar esos servicios, ¿no? Sino es de marcar la pauta para ciertas cosas, ¿no? Y esa es la oportunidad que debería tener el Estado, ¿no? Es como, no sé, hablemos de la Aerolínea Nacional. La Aerolínea Nacional, en teoría, es la que más cancela vuelos, es la que más tarde llega y un montón de cosas. Eso hace la Aerolínea Nacional. ¿Qué van a hacer las otras? ¿No? La Aerolínea Nacional es la más cara. ¿Qué van a hacer las otras? Las otras van atrás, siguen estando más económicas, ¿no? Entonces, y lo mismo pasaría en el término de servicios. Es como, ¿por qué el pagar la luz, el pagar el agua, esas cosas nosotros estamos acostumbrados a que sea una mala experiencia? Sí. ¿No? Y probablemente el sector privado es un poquito mejor. La idea sería, de pronto, el poder que tiene en este caso el Estado, y si adopta estas cosas, sería que ellos van a marcar la pauta. Entonces, ¿para qué yo voy a contratar servicios de otros lados? Bueno, aquí no pasa, pero en otros países pasa que el agua puede ser yo del Estado, o yo puedo elegir de empresas privadas. ¿Pero para qué voy a elegir una empresa privada? Sí, yo puedo tener un buen servicio a un precio justo y además del Estado. O sea, no tiene un fin así de tanto de lucros como tiene una empresa privada. Claro. Hay una pregunta. Oye, pues, yo tenía una pregunta sobre la educación. En sí, aquí la educación del país es enfocada en la calidad y piensa el país que por insumos que tenga de tecnología y eso, la educación va a ser mejor. Pero en realidad lo que se debe enfocar sería en efectividad. Si se está educando al joven o no. ¿Estamos hablando de la U y diseño o estamos hablando en general? En general, yo digo, porque para que alguien llegue a la universidad, primeramente tiene que ser efectivo en su educación. Tiene que tener una educación efectiva, es decir, que los conocimientos se queden en el joven y no se queden como que, sí, esto un día en el proyecto y basta. Claro. O sea, yo no sé, yo creería que no es una cosa común, ¿no? O sea, mi educación al menos creo que sí me sirvió, ¿no? Sí. Ahora, no sé si lo correcto es hablar de efectividad, sino más bien de que te den estas herramientas que pueden ser utilizadas en cualquier lado. Sí, ¿no? O sea, digo, es que se basa la gente, por ejemplo, el país dice, no, tenemos calidad y tenemos estos insumos. Esta este colegio tiene esto y esto, pero ¿y los maestros y las personas que te enseñan que no usan esas cosas como deberían usar? O sea, que vendría a ser insumos, sí, también, ¿no? O sea, un maestro vendría a ser parte de los recursos, que es lo que les decía hace un rato. Es como, yo puedo pensar en el mejor programa de diseño del mundo, pero ¿dónde estamos los profesores para que den esas cosas, ¿no? En algún momento yo pensaba, por ejemplo, y todavía creo que pienso así, es como, imagínense ustedes diseñadores que dominan las matemáticas, que saben leer y escribir bien, que son características que no son comunes de los diseñadores, ¿no? Porque en realidad un poco hay este filtro, ¿no? Si te gustan las matemáticas y eres bueno para dibujar cosas, te vas a la arquitectura. Estoy generalizando, no está bien, sí, pero pasa, ¿no? Y si no te gustan las matemáticas y eres bueno y eres creativo, probablemente te vas a diseño, ¿no? Pero piensen ustedes en gente que lee regularmente, que es bueno para matemáticas, que le gustan un montón de cosas más, ¿no? Y no van a diseño porque no hay geometría, no tienen que resolver cosas de cálculo, no sé. Ese probablemente sería un diseñador como más completo, de pronto más preparado también, ¿no? Que no tiene que ver la habilidad esta de dibujar, que normalmente se le asigna a los diseñadores, no es una habilidad, no digo que no sea importante, pero no es una habilidad que se pueda medir tampoco, ¿no? Ustedes ven los bocetos de diseñadores súper famosos que tienen piezas espectaculares, resuelven problemas súper importantes, y ustedes ven los bocetos de ellos y son conceptos, o sea, no es la calidad, no es la figura humana, ¿no? Perfecto. Es como, hay otras cosas que están ahí, ¿no? Y básicamente en diseño lo que está pasando es, normalmente se evalúa eso, ¿no? La habilidad que tienen para dibujar, pero yo no creo que haya dibujado una figura humana nunca para algo de diseño.
O sea, si necesitado, tengo que contratar a alguien, ¿no? Que lo hace mejor, que además creo que... Que hay mayas que ahí. están encargadísimos de eso. Hay un tema también ahí con lo de la educación que hay que aprender a aprender y eso tal vez no es lo que Sí. se tiene claro. Es como, Sí, como- sí, también es por ahí. Sí, también. O sea, eso que les digo es como, chuta, hay que aprender. Yo les sigo bastante a John Maeda, les voy a cansar, creo, con No, sí, eso. todo. Ah, le encanta, padrino. Y ahora John Maeda, El René Guevara. está haciendo el informe utilizando una plataforma en línea, ¿no? John Maeda debe tener, no sé, 50 años, 55, algo por ahí. Y está, tuiteó eso, ¿no? Es como está utilizando esa plataforma, está aprendiendo CSS y JavaScript, que en algún momento él dijo que él odiaba. Esta idea de, tengo que aprender, o sea, ahí tiene sus ventajas. Me imagino que un poco lo que él está haciendo es esta idea de promoviendo lo que de alguna forma él piensa, esto del teletrabajo que les decía hace un rato. O sea, puedo trabajar desde cualquier lado, mi documento está en línea y es una presentación, que tiene animaciones y todo, y que usa programación por detrás. Es como, o sea, esa idea nunca voy a terminar de aprender, ¿no? Seguramente eso es verdad para todas las profesiones, pero seguramente es más para disciplinas que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, como el diseño, con las computadoras. Nosotros siempre estamos pegados a una compu, ¿no? Para lo que sea, ¿no? O sea, yo puedo setear lo que quiera, pero finalmente tengo que enviar mi trabajo o por correo o para mandar a la imprenta, o tengo que utilizar un software de producción. Entonces siempre estamos vinculados con eso y sí hay que estar como al tanto de un montón de cosas, ¿no? Probablemente no es lo más importante, pero sí es una parte crítica dentro de la profesión. Chévere. Bueno, voy a switchar. Gracias por la pregunta. Vamos a switchar un poco de tema y hablemos de investigación y más específicamente de cómo se puede vincular el diseño a la investigación y desde la investigación hacia el diseño de servicios públicos. A eso te referías, ¿no? Que había una creación ahí también. Pregunta yo. Respecto al diseño público. Me cambiaste yo, ¿no? Pero la idea es cómo se puede vincular la investigación al diseño, en términos generales. La investigación al diseño. Creo que ahí hay, bueno, probablemente hay dos partes de la respuesta. La una es, ya hay, o sea, ya no creo que haya, porque porque complicarse mucho, ¿no? Sí, hay métodos que como se pueden ejemplos. utilizar, que ya vienen de otras disciplinas que nosotros totalmente los podemos asimilar, creo. Incluso ahora va a haber algo de una conferencia de investigación en las ciencias sociales. Probablemente el diseño cae dentro de eso, en la medida en que no es una cuestión estadística. Claro. ¿No? Y en la medida en que tiene otras formas de investigar, ¿no? Y la otra parte de la respuesta podría ser esta de que tiene esto que se llama Design Research, ¿no? Y que tiene que ver con usar los métodos de diseño para formar parte de la investigación. Ahí la cosa se vuelve complicada porque el objeto del estudio del diseño es otro completamente diferente al que puede tener las matemáticas o la ingeniería o algunas ciencias sociales como la historiografía o la etnografía o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el diseño tiene sus propios métodos y eso sí es súper, o sea, probablemente esa es una de las cosas que más me apasiona, que era esto que les decía al principio, la visualización de datos, pero ¿cómo puedo utilizar yo las imágenes para investigar, ¿no? Y no estoy hablando solamente de hacer lo que se hace en arte, por ejemplo, la lectura de la imagen, sino de usar la imagen como herramienta, ¿no? Inclusive hay como nombres para esas herramientas. Hay una cosa que se llama gigamaps o gigamapas, ¿no? Y la idea de estos gigamapas es utilizarles en la investigación, pero es totalmente diferente como cuando yo quiero hacer como una visualización de datos para que entienda una audiencia un tema complejo. En realidad probablemente aquí es diferente, ¿no? Es cómo utilizo yo este mapa, que es un mapa gigante que tiene un montón de información, para comunicar y que la gente entienda la complejidad de un tema. O sea, no estoy yo editando y jerarquizando un montón de cosas, sino en realidad lo que estoy queriendo mostrar es lo otro, la complejidad del tema, y entienda que si algo pasa aquí, en realidad yo puedo arreglar esto, pero se va a dañar otra cosa acá. O un actor o una persona va a estar complicada con mi solución, ¿no? Y esto tiene que ver con
El stakeholder map, así. pensamiento sistémico, pensamiento complejo y cosas así, ¿no? Entonces, la idea está de utilizar las imágenes, ¿no? Hay otras cosas que tienen que ver con por ejemplo, mapeo colaborativo, ¿no? Probablemente tienen que ver también, vienen cuestiones como de la psicología, también por ahí, ¿no? La idea está de, ustedes se van al psicólogo y le cuentan un problema y el psicólogo le dice, ¿sabe qué? Escriba su problema aquí, le hace una bolita y le bota a la basura y el problema desaparece. Esa es la versión simple de lo que pasa en psicología, pero en realidad la idea esta de externalizar lo que yo pienso es un ejercicio súper importante dentro del diseño, ¿no? Como dentro de la práctica profesional, pero también pensemos en eso, ¿qué pasa si lo hago eso de forma colectiva, ¿no? El mapa que yo, no sé, digamos, dibujen, vamos a las escuelas de Cuenca y decimos que dibujen Cuenca, dibujen el centro de Cuenca, ¿no? Lo que ellos van a dibujar es cómo perciben a la ciudad, ¿no? Y seguramente va a pasar lo que pasa cuando el niño dibuja un humano, ¿no? Que le da más, los primeros dibujos de los humanos tienen como la cabeza más grande porque están enfocados en eso, ¿no? Entonces, ver y entender y leer esa imagen desde ese punto de vista y decir, bueno, ¿y por qué esta casa es más grande? ¿Por qué este parque es más grande? ¿Por qué esta calle es más grande? ¿No? Entonces, súper interesante esta idea de utilizar estas metodologías de diseño para inclusive introducirse en otras disciplinas, ¿no? O sea, arquitectura, planificación urbana, antropología también, ¿no? O, no sé, o gestión de datos, o hacer como un análisis de situación de cosas también. O sea, que me dibuje desde que sale de la casa hasta que regresa del trabajo, ¿no? Y le dices, bueno, ¿cuál es la parte más problemática? De pronto él te dibuja, o la mayoría de gente te va a dibujar una parte problemática que tiene que ver con su situación personal. Entonces, todas estas metodologías que normalmente nosotros usamos el día a día, los diseñadores gráficos utilizamos al día a día, pero que sacadas de ese contexto pueden servir para otras cosas, ¿no? Y que en Design Research o en experiencia de usuario un poco lo que pasa es eso, ¿no? Muy bien, suficiente, sí. No sé quién cambió lo del público, pero... Y ya para finalizar, tenemos el tema polémico, dado nuestra formación, sobre el design thinking. ¿Qué significa en realidad? Ese es un poco lo que les decía al principio, ¿no? Es ese proceso. El design thinking es... el uno, mi explicación es esta, y la vengo repitiendo ya un montón de tiempo. El design thinking, uno es el que tiene mayúsculas, y que tiene mayúsculas es un sustantivo, ¿no? Y es como un nombre propio que se le ha puesto a una especialidad de algo, ¿no? Entonces, inclusive hay gente que certificado en design thinking, ¿no? Es como, ya es un nombre que le pusieron a algo. Y el otro, y que yo no comparto mucho eso, y el otro es el design thinking con minúsculas, que es un verbo, ¿no? Y en la medida en que es un verbo es como esto que les decía, ¿no? Es el pensamiento de diseño, la epistemología de los diseñadores, y que nace, y esa es la parte súper importante, y es por eso que nosotros no debemos, o sea, el design thinking no es mejor que el diseño gráfico. El design thinking está basado en el diseño gráfico, en el diseño de modas, en los procesos de los arquitectos, entonces, y en reflexionar sobre las herramientas que nosotros utilizamos, ¿no? Mucha gente le critica al design thinking el que porque usa post-its ya es creativo. O sea, ese es, si yo uso post-its por usar post-its y por eso creo que ya soy innovador creativo, está mal. En realidad tiene que ver con reflexionar sobre las herramientas del diseño, ¿no? Yo uso post-its en un proceso específico porque eso me permite no casarme con una idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy boceteando, ¿no? Yo estoy boceteando y hago un círculo, después de ese círculo de un logo ya no es un círculo, sino sobre eso mismo voy dibujando. Tiene la misma naturaleza la herramienta. No me he casado todavía con una idea. Por eso mucha gente dice, no boceteen con esfera, sino con marcador, ni con marcador, sino háganlo con lápiz. Y si quieren borrar o centro de las líneas, es como, no se casen con una idea todavía. Esa es una etapa para explorar. Entonces, es ese design thinking que es verbo que nace de esa reflexión sobre las herramientas, sobre todas las herramientas, ¿no?
hay autores que dicen que esta idea de los bocetos y los prototipos, yo no estoy creando cosas para mostrar simplemente, sino lo que estoy creando son artefactos para pensar. Cuando yo hago un prototipo, lo que estoy haciendo, si yo hago un prototipo de un iPhone, en realidad lo que estoy haciendo es externalizando mi idea de cómo tendría que ser el iPhone. Y cuando yo hago el prototipo digo, esto sí puede funcionar, pero estos botones tengo que cambiarle, esta curva se siente bien. Lo que estoy haciendo es dándome la posibilidad de reflexionar sobre algo concreto y no algo que tengo en la cabeza. Lo mismo pasa con los bocetos y lo mismo pasaría con los post-its y un montón de herramientas que usamos en el Design Thinking, ¿no? Entonces, creo que para mí esa es la diferencia. El sustantivo que se vende y se mercadea, y la otra es este Design Thinking que viene del diseño, ¿no? Y un poco, como dije, tengo que regresar a los arquitectos. Un poco, los arquitectos no perdieron eso que, de alguna forma, yo creo que sí perdieron los diseñadores gráficos cuando apareció la computadora, ¿no? Esta idea de bocetear, ¿no? Y reflexionar sobre por qué el boceteo es totalmente necesario, o por qué tengo que prototipar cosas, por qué tengo que hacer maquetas, por qué tengo que, no sé, me mandan a hacer un libro de 200 páginas y lo primero que normalmente se hacía en una oficina que se dedica al diseño editorial es, bueno, va a ser en papel bond o en papel couché. ¿Cuánto es 200 páginas? En la vida real, ¿no? ¿Cuánto es 200 páginas a 4? 200 páginas a 4 es esto, en el lomo tiene que ser tanto, puedo hacer estas otras cosas, como prototipar para ir avanzando en la solución del problema, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran diferencia. No sé si quedó claro en realidad, pero sí. Creo que ese es súper importante. La otra es, Design Thinking, Post-its, Sharpies, porque justo eso quería decir, porque, o sea, es como que no es este proceso de los 6 hexágonos, son hexágonos, no sé qué son, 6 hexágonos mágicos que vas de una etapa a otra y ya resuelves el problema y cambias el mundo, que no se trata de eso. Y ya siendo un poco más específicos también desde las distintas desde los distintos métodos que están dentro de esta cosa grande que es el Design Thinking, que pueden ser varias cosas, como esto de mapping, o sea, como utilizar varias herramientas dentro de esos procesos. No es que solo voy a empatizar y me voy a hacer entrevistas en la calle y ya, empaticé. O sea, no se trata solamente de eso, ¿no? Me explico. Es como que es un montón de cosas más que están detrás, que, o sea, creo que no se debería vender. Y que además son cosas que son... Creo que tienen que ser reales, o sea... Y reales, exacto. No es que, yo me muestro empático. No, claro. De mi experiencia, y yo no, en realidad no es que soy bueno para eso, me cuesta bastante esto de decir como mostrarme amigable con la gente y esas cosas, pero cuando han sido temas en los que me ha gustado participar, en los que he querido participar, y si me interesa el tema... yo me he dado cuenta que cuando uno es empático, en realidad las cosas fluyen, pero hay que ser empático de verdad. Claro, o sea, no todos son empáticos. Porque la gente siente además. O sea, la gente siente que vos estás siendo simpático a la fuerza y un poco la idea esta de la empatía tiene que ver con la calidad de los datos que vas a recopilar. Claro, Entonces, por supuesto. Mientras vos más empatía generes, los datos van a ser más objetivos, van a ser más reales, van a ser más profundos, van a tener mayor significado. Entonces, un poco la empatía tiene que ver con eso. Ahora, si yo me muestro falso y eso se nota, que normalmente se nota, los datos no van a servir. Y normalmente hablamos de datos significativos y esos datos no van a tener ni valor, en este caso, cualitativo menos cuantitativo, que nunca es la intención. Entonces no me va a servir para nada, voy a perder 45 minutos entrevistando a alguien. Claro, sí, no. Con un dato que me dice, sí me gusta, que le cambiaré, no, nada. Claro, es como que le dices que ya le das la solución, no sé, claro. Que aparte eso también es otra cosa, que ya los procesos no se llevan bien. O sea, hablando específicamente de entrevista, claro. Aparte, por ejemplo, ahí están nuestros 10 principios de pruebas, no entiendo, pero... O sea, de cómo en realidad se debe llevar a cabo ciertas cosas específicamente de las entrevistas, en donde no hablas de la solución primero, sino que en realidad estás explorando el problema, etcétera, etcétera. O sea, cosas que en verdad, que esa información sea lo más real posible. Incluso ahora que dices eso, yo siempre he pensado que es incluso una postura política esto, ¿no? Es como... yo ya no soy el experto como diseñador, sino el usuario del experto en el problema, porque él es... No sé si también en español es el propietario del problema, ¿no? Él es el que posee el problema, el que tiene que vivir toda su vida. O sea,
durante su vida con el problema. Claro. Entonces, Por supuesto, seguramente él es el tiene claras experto. las soluciones. Entonces, yo ya no soy el experto, yo vengo a aprender del usuario. Ajá. Y desde ese punto voy a plantear una solución que después también probablemente cuando hago diseño central del usuario le voy a preguntar qué le parece esta solución, ¿no? Eso no quiere decir que voy a hacer lo que el usuario me diga, porque Claro, en también. algo sí soy experto, ¿no? Sí, sí. Hay una parte en la que seguimos siendo expertos, pero en resolver ese programa específico probablemente no. Muy bien. Creo que... ¿Hay alguna pregunta o algo? Sí, creo que estamos como cerrando ahí. Algo con lo que me gustaría terminar. ¿Alguna reflexión final? Reflexión final. No sé si reflexión. Reflexión final. Yo creo que es bien cliché esa cosa. Pero no sé, ¿qué Sí, no, o sea, creo que en realidad probablemente lo que quisiera terminar es felicitarles porque creo que es un buen espacio. O sea, creo que están generando un espacio que puede terminar con algo bastante valioso para un montón de gente, no solo para los diseñadores o para los que tenemos la oportunidad de venir acá, sino para empezar a discutir estas cosas, ¿no? O sea, supongamos que alguien ve esto y dice, diseño de experiencia de usuario, diseño de servicios. Veamos qué pasa, ¿no? Puede ser, este es un espacio que puede generar buenas cosas, que probablemente lo va a hacer, ¿no? Realmente sería eso, nada más. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias por Gracias por el también. tiempo. por el tiempo, la campaña. Es todo difícil concretar la reunión así, pero... Ya se dio. Pero Sí, ayer es día del notario. Y bueno, eso, para los que nos han, bueno, ya no estoy transmitiendo, pero para los que nos han escuchado, igual cuéntenos qué temas les gustaría que se traten aquí, si es que quieren tener a alguien en específico, haremos lo posible por tenerlo aquí. No se pasarán, pero así como que traigan el Sackmeister o algo más de afuera, así como. Por ahora, eventualmente. Y eso, bueno. También que nos sigan en nuestras redes, aquí van a aparecer todos los enlaces y los contactos de Galpox. chévere. Sí, el web ahí, cuñita Y- publicitaria. Claro. Gracias una vez más y gracias por vernos. Chévere. Gracias, Lucho. Gracias, Choco. Los out. Oh,